Scale integrates. Scale integrates. X slope. Ok, listo. Entonces, muy buenos días para las personas que están conectadas en este momento a este webcast. Mi nombre es Diana Carolina Vázquez, soy actualmente ingeniera de proyectos, especialista en virtualización con tecnologías Microsoft y aprendiendo ya un poquito de Citrix, del cual vamos a hablar hoy, pues tiene que ir al tema. Entonces, lo que vamos a ver hoy es planificación e implementación de Microsoft VDI con tecnologías de gestión. Vamos a ver cómo es que se debe, digamos que empezar con un proyecto de virtualización de escritorios. Mis datos, acá tenemos mi correo y mi blog. Si me quieren visitar, yo publico, pues últimamente no he publicado muchas cosas en mi blog, pero estoy tratando de ser juiciosa con eso. Entonces, pues, al final les voy a volver a mostrar mis datos por si no los anotan al principio. Entonces, para empezar, pues los objetivos de esta sesión, los objetivos de este webcast, que es muy corto y pues si ustedes son conscientes, uno en una hora pues no puede ahondar mucho en el tema, pero la idea es que nos llevemos estos puntos claves que estoy indicando acá, que primero, saber qué es VDI, los beneficios de VDI, la comparación entre dos tecnologías que son, digamos que se complementan una a la otra, pero son distintas, que es VDI y RDS. Una arquitectura de una infraestructura de VDI con tecnologías Microsoft. Cómo vamos a gestionar ese ambiente de VDI y vamos a ver cómo empezar a pensar en ese ambiente de VDI. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden hacer o me pueden escribir al correo o me pueden comentar en el blog. Listo, entonces... WhatsApp. ¿Qué le pasó al escritorio? ¿Se enloqueció? No sé qué le pasó a mi presentación, ya, bueno, a ver si les puedo volver a compartir la presentación. La estructura, que es VDI. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es? Es centralizar el almacenamiento y la ejecución de los puestos de trabajo en el data center. Sí, es centralizar también, centralizar sistema operativo, aplicaciones y datos del usuario. Entonces ya no vamos a tener dispersos los escritorios, sino que vamos a centralizarlos en el data center. Los vamos a convertir en máquinas virtuales dentro del data center. Esa es la magia de la virtualización. ¿Qué vamos a mandarle al cliente? O sea, el cliente que va a tener, muy seguramente va a tener un cliente liviano o su PC común y corriente, pero su verdadero escritorio va a estar allá en el data center. Entonces le vamos a mandar esa interfaz gráfica usando un protocolo de acceso remoto, como es el protocolo de Microsoft, el RDP, o si lo vamos a hacer con Citrix, lo haríamos con su protocolo ICA, que es un poquito, digamos que mejor en cuanto a rendimiento. Entonces, esto es VDI, eso es la virtualización de los escritorios, de la infraestructura de los escritorios. Ahora, ¿por qué VDI? ¿Qué queremos hacer o cuál es el objetivo de virtualizar los escritorios? Vamos a separar tres capas que vienen totalmente unidas, usualmente con una máquina física normal, que son el sistema operativo, las aplicaciones y la data y las configuraciones del usuario. Las vamos a dividir para poder ser mucho más dinámicos en la entrega de esos escritorios. Entonces, los datos y las configuraciones de los usuarios los vamos a separar haciendo una redirección de folders, ¿sí? Con políticas de grupo o con software, por ejemplo en Citrix UPM. Y vamos a hacer que esos perfiles de esos usuarios sean perfiles móviles. Perfiles que no importa desde dónde se conecte el usuario, siempre se le va a cargar
su configuración y sus datos. Siempre los va a tener. No importa desde qué máquina de la empresa se conecte, siempre va a tener sus cosas ahí. Las aplicaciones, tenemos dos formas de virtualización de esas aplicaciones para podérselas entregar al usuario. Entonces tenemos Application Virtualization, que es un producto de Microsoft que me permite hacer streaming de las aplicaciones, en donde simplemente voy a tener una aplicación desglosada, ¿sí? Dividida como en burbujitas, todas esas DLLs que interactúan con el sistema operativo, y se las envío al usuario por demanda vía streaming. Eso es lo que hace Application Virtualization. Y tenemos por el otro lado Remote Application, que es toda la parte de Remote Desktop Services, que antes, en 2008, se llamaba Terminal Services. Me permite mandarle al usuario una interfaz gráfica y la aplicación verdaderamente va a estar corriendo en un servidor, ¿sí? La gran diferencia de estas dos tecnologías de virtualización de aplicaciones es que con Application Virtualization, la aplicación va a correr en la máquina del cliente. Entonces, la máquina cliente tiene que tener la capacidad de correr la aplicación. Si la aplicación necesita 2 GB, pues la máquina tiene que tener las 2 GB para que corra. Con Remote Application o con RDS, pues no necesitamos que la máquina tenga esa capacidad porque la capacidad la va a tener es el servidor. La aplicación va a correr es en el servidor. Al usuario que le voy a enviar es la interfaz gráfica. Por el otro lado, pues el sistema operativo, vamos a crear un entorno de VDI virtualizando ese sistema operativo, creando una máquina virtual. Ya hoy en día, pues aspiraría que con Windows 7, la mayoría de plataformas pues no se han despegado de Windows XP, ya deberíamos estar empezando a migrar. Tenemos otra tecnología de Microsoft que me permite hacer esa virtualización del sistema operativo, que es el Enterprise Desktop Virtualization, que se utiliza mucho para ambientes donde tengo alguna aplicación que no me corre sobre Windows 7 y corre sobre Windows XP. Puedo tener una máquina de Windows XP donde va a correr esa aplicación. Es el famoso Windows XP Mode, ¿sí? De Microsoft. Solo trae Windows 7, es totalmente gratuito en las versiones empresariales. Listo, entonces, beneficios de virtualizar la infraestructura de los desktops. Vamos a centralizar la administración, ¿sí? Vamos a centralizar, por ejemplo, la parte de backups. Es bien interesante. Ya no voy a tener que estar corriendo detrás de los usuarios a decirles, oiga, el backup, o decirle a los usuarios, tienen que conectar a su máquina todos los días a tal hora porque a esa hora hacemos backup de su información. O como han optado las empresas hoy en día, que simplemente no se hacen responsables de la data del usuario dentro de sus máquinas. Entonces voy a poder centralizar si tengo centralizados los escritorios y los datos de los usuarios, pues para el administrador va a ser mucho más fácil sacar esos backups de esas máquinas. Vamos a garantizar un acceso desde cualquier lugar de los usuarios a su escritorio, ¿sí? Porque también lo va a poder hacer desde internet. Entonces necesita un dato, necesita un archivo urgentísimo y se le quedó su máquina en la empresa, entonces se puede conectar desde un café internet, se conecta a su escritorio, mira el dato que necesita o descarga el archivo que necesita o envía el correo que necesita. Entonces eso es flexibilidad para los usuarios y la flexibilidad digamos que se traduce en mayor productividad para las empresas. Vamos a tener mayor seguridad, porque los escritorios van a estar en el data center, entonces van a estar tras toda la parte de seguridad que yo tenga implementado dentro de mi organización, ¿sí? Y vamos a incrementar toda la parte de continuidad del negocio, que es bien importante para las empresas, porque eso les va a dar a futuro productividad dentro del negocio. Entonces, para centralizar los escritorios tenemos dos opciones bien interesantes. Tenemos, o implementamos una infraestructura de VDI completa, que es virtualización del escritorio completo, o podemos virtualizar simplemente la sesión de algunas aplicaciones para que los usuarios accedan a esas aplicaciones. ¿De qué depende cuál escojo yo? Pues depende de las aplicaciones que yo tenga. Si las aplicaciones corren sobre 64 bits o pueden correr sobre un sistema operativo de servidor, pues yo optaría por una virtualización de las sesiones, una virtualización de las aplicaciones. Pero si no, si mis requerimientos son más allá y quiero poder tener perfilados a mis usuarios por escritorio
y tener centralizados los escritorios de por sí, pues entonces optaría por una infraestructura de virtualización de escritorios completa. Entonces acá pues Remote Desktop Services, o sea la virtualización de sesiones, pues me da una escalabilidad mucho mayor porque no estoy, digamos que almacenando tanto como cuando voy a virtualizar un escritorio que me toca todo un escritorio tenerlo, o sea tener SAN para poder guardar ese escritorio. Aunque pues con tecnologías como Citrix se nos ahorra un poquito ahí la parte de la SAN, del almacenamiento. Listo, entonces una arquitectura de virtualización de escritorios completa con tecnologías solo Microsoft está basada en un rol de Windows Server que se llama Remote Desktop Services, que a su vez tiene varios subroles que están acá en la figura. Entonces tenemos por un lado, y es el centro de la solución, el RD Connection Broker, que es el que prácticamente hace todas las conexiones tanto a las aplicaciones virtualizadas como a los escritorios virtualizados. Tenemos el Web Access, que es la página web donde yo voy a presentar tanto mis aplicaciones como mis escritorios virtuales. El RD Gateway, digamos que se encarga de toda la parte de seguridad, ¿sí? Encriptar, hacer RDP sobre HTTPS para poder enviar los escritorios por internet, ¿sí? Cuando yo voy a acceder al escritorio en la LAN, pues lo puedo hacer directamente. Pero cuando lo voy a hacer por internet, o sea, por la WAN, pues voy a requerir seguridad porque yo no voy a abrir el puerto 3389 para que salgan los escritorios. Entonces, el gateway se encarga de hacer esa encriptación. Tenemos por otro lado el RD Session Host, que es donde voy a virtualizar las aplicaciones o la sesión de esas aplicaciones. ¿Sí? Y por otro lado, entonces voy a tener para la parte de gestión, lo último, el System Center, donde yo voy a poder integrar System Center Configuration Manager con Application Virtualization para administrarla. Y voy a tener también un sistema de administrador de máquinas virtuales que se llama System Center Virtual Machine Manager, del cual hablamos el lunes. El lunes a esta hora también estamos hablando de ese producto, que es bien interesante. Me centraliza toda la administración de máquinas virtuales y pues en un ambiente de vida ahí queda perfecto porque voy a poder hacer muchísimas cosas a través de esa herramienta. Tenemos pues por otro lado, pues, tenemos que tener un directorio activo porque esta solución está basada en un Active Directory, y por otro lado pues el Licensing Server, que es también muy importante ya en ambientes de producción. Tener bien claro, y recomendación grandísima, por favor compren licencias por usuario, no las compren por dispositivo porque es mucho más difícil de administrar licencias por dispositivo que por usuario. O sea, hay una recomendación para que la tengan en cuenta. Y listo, entonces esta es la infraestructura de VDI. Si se dan cuenta, pues el broker es el centro de todo, por ahí pasan prácticamente todas las conexiones. El cliente, si se conecta por internet, pues lo primero que va a observar va a ser la página del RD Web Access, que le va a permitir ver cuál es su escritorio. Cuando el cliente da clic sobre ese escritorio, ya entra en comunicación directa con el gateway, que es el que se encarga de ir hasta el Connection Broker, confirmar que ese usuario que acabó de ingresar o que acabó de digitar sus credenciales, pues tiene derecho a ese escritorio. Y después de eso, pues se le va a enviar el escritorio o la aplicación por medio de ese gateway. Básicamente así es como funciona. Otra vez esta cosa está como fallando. Listo. Una infraestructura un poquito más, digamos que estructurada para que vean cómo es el proceso de enviado de un escritorio. Entonces acá tenemos los RD User Remotes, el Gateway, el Session Broker, la RD Farm y el almacenamiento. Realmente inicialmente sería el esquema que planteamos cuando hacemos una solución de solo Remote Desktop Services. O sea, solo estamos virtualizando aplicaciones. Después de eso, si yo quiero virtualizar escritorios, entonces tengo que agregar una granja de Hyper-V, donde van a estar las máquinas virtuales. ¿Sí? Sobre los virtual hosts, vamos a tener los escritorios de los usuarios internos y los escritorios de los usuarios que acceden vía internet. Entonces ahí está todo el esquema. Y acá una mezcla del mismo esquema,
con Remote Application, con Application Virtualization, perdón. Application Virtualization necesita de varios elementos para funcionar. Necesita un servidor de streaming, necesita un servidor de administración de las aplicaciones, necesita un secuenciador, que muy seguramente va a ser la máquina que el sistema operativo sea digamos que el clave de compatibilidad con la aplicación. ¿Por qué? Porque ahí el secuenciador es el que observa cómo se instala la aplicación. Sí, es digamos un chismoso que yo instalo en esa máquina y está mirando cómo se instala, qué DLLs interactúan con la aplicación, qué DLLs del sistema operativo interactúan con la aplicación para poder empaquetarla y dividirla y después podérsela enviar vía streaming a los usuarios. Sí, después de que yo empaqueto la aplicación, ya la puedo enviar vía streaming. Entonces, si yo me aseguro que va a funcionar sobre el sistema operativo que creo yo que es el más complicado, por ejemplo, si tienen Windows Vista, sería el más complicado, ahí la secuencio, porque ya sé que si está secuenciada ahí va a servir o va a funcionar en el Windows XP sin problema, o en Windows 7. Entonces, esa es la idea. Application Virtualization se mezcla también con Terminal Servers o con Remote Desktop Services, porque yo puedo simplemente enviar vía streaming esa aplicación hacia un servidor y desde ese servidor se la presento a los usuarios. ¿Sí? Entonces, la aplicación realmente ¿dónde va a correr? Va a correr en el servidor, pero va a correr vía streaming o por demanda. Y a los usuarios les voy a mostrar esa interfaz gráfica. Entonces, esto, digamos que previamente yo tengo que haber decidido cómo es que voy a enviar esas aplicaciones. Entonces, más adelante vamos a ver las consideraciones cuando estamos construyendo un escenario de este tipo. Entonces, acá tenemos digamos que una mezcla de todas las tecnologías que se dan para poder tener una infraestructura de VDI. Entonces, por el lado de Microsoft, pues tenemos nuestro hipervisor, Windows Server 2008 R2 con Hyper-V. ¿Sí? Tenemos para pequeñas escalas, menos de 200 escritorios, podemos hacerlo solo con Microsoft, con Windows Server 2008 R2, con una infraestructura como la que les mostré previamente. O si queremos a gran escala, entonces nosotros recomendamos que se vayan con Citrix, que es una herramienta un poco más robusta para, digamos que más allá de 200 escritorios, 300, 400, y que también nos va a ahorrar en la parte del storage, nos va a ahorrar porque ellos tienen algo que se llama el provisioning, que me permite a través de un solo VDIS lanzar varios escritorios. Entonces eso pues nos va a ahorrar el storage. Por otro lado, y en la parte derecha tenemos Assistant Center Virtual Machine Manager para toda la parte de gestión y fácil creación de esas máquinas virtuales. Digamos que fácil deployment de esas máquinas virtuales. Tenemos por el otro lado también el Application Virtualization, que está dentro del Desktop Optimization Pack, DENDOP, que me permite administrar de mejor forma todo mi ambiente de escritorios, ya sean virtuales o sean físicos. Por el otro lado tenemos Remote Application con Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services. Y pues por el otro lado pues ya Windows 7. ¿Sí? Ya todo debería ir hacia Windows 7. Dejar un poquito de lado a Windows XP. Y empezar a pensar en Windows 7. Entonces esta es digamos que la solución completa que se ofrecería. Dependiendo de la cantidad de escritorios, pues nos vamos por Microsoft o por Citrix, pero la idea es que la unión pues nos dé un alto performance para esos escritorios. Listo, aquí me voy a detener harto rato, ¿por qué? Porque el Capacity Planning para VDI es bien interesante y es bien importante hacerlo, porque si yo no mido bien cómo están los escritorios actualmente de una plataforma que voy a virtualizar, pues simplemente lo que voy a hacer es llevarme todos los problemas a mi ambiente virtual. La idea es que cuando yo virtualice pueda también solucionar todos esos problemas que tengo en mi ambiente físico. Entonces, consideraciones que tenemos que tener. Primero, realizar un assessment de la plataforma de clientes actuales. ¿Quién me da a mí ese assessment? Resulta que Microsoft tiene una herramienta que se llama Microsoft Assessment and Planning Toolkit. ¿Sí? Esa herramienta, que es totalmente gratuita, que la podemos descargar de la página de Microsoft, me va a permitir a mí hacer una medición de
cómo están funcionando mis escritorios actualmente. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo puedo yo tener esa, o qué me muestra él, mejor dicho. Entonces vamos a ver acá, les voy a compartir todo el escritorio otra vez para que ustedes se den cuenta. Por acá tenemos, me va a botar un resultado como este, y pues por mi lado yo lo que hago es organizarlo. Entonces, por ejemplo, para mí es muy relevante cuando estoy midiendo procesador, 3 tiempos del procesador principales: el processor time, el user time, el privilege time. Y lo que hago yo es poder verlos a través de esta gráfica para medir. Digamos que si actualmente estas máquinas todas fueran físicas, yo voy a poder saber cuánto procesador están utilizando y si actualmente tienen problemas de procesamiento las máquinas, ¿sí? Entonces voy a tener es la oportunidad de hacer un análisis previo, que es bien importante, porque si yo hice bien toda esta parte de planeación y assessment de la plataforma, pues muy seguramente cuando la virtualice voy a tener una buenísima plataforma y no voy a tener problemas de performance y no voy a tener problemas de lentitud de los usuarios, porque trabajar con usuarios finales es estar ligado a que ellos, si el icono ellos lo dejan en una esquina y el otro día aparece en la otra esquina, pues puede ser que para ellos es que no está funcionando. Entonces hay que tener mucho cuidado con los usuarios finales. La idea es que esto sea totalmente transparente para ellos. No lo es del todo. Un cambio de un ambiente físico a virtual no es transparente para ellos del todo, pero nosotros podemos tener consideraciones para que ellos vean que se está mejorando la plataforma en vez de que vean la noción contraria. ¿Listo? Entonces, lo mismo se hace con la memoria. Acá tengo un análisis de memoria de las máquinas cliente en este momento. Tenemos también toda la parte de red, ¿sí? Cómo están funcionando en red. La red es bien importante medirla y ver cómo funcionaría ya cuando está el ambiente virtualizado, qué velocidad van a tener los usuarios de conexión. Y para ellos es bien trascendental si no tienen la velocidad que tenían cuando estaban en un ambiente físico. Listo, acá les estoy mostrando una página bien interesante, se llama microsoftandcitrix.com. Esta página tiene muchos recursos sobre creación de infraestructuras de VDI, ¿sí? Incluso demos, hay muchos requerimientos que al fin y al cabo, cuando yo voy a virtualizar escritorios, si por ejemplo ese escritorio que voy a virtualizar necesita alta definición en gráficos, Citrix nos provee una utilidad de ellos que se llama HDX, ¿sí? Que apalancada con la parte de Microsoft, que viene con el Service Pack 1 de Windows Server, que es Remote FX, digamos que se crea un potencial grandísimo para digamos que esa transparencia en una virtualización de un escritorio que necesita alta definición de gráficos. Y ese es el gran reto. El gran reto es que en el momento en que yo pueda virtualizar los escritorios, para los usuarios sea transparente y yo les pueda dar la mejor experiencia que ellos puedan tener de trabajo. Entonces, eso es lo que se quiere, y pues por eso toca tener en cuenta todos estos puntos. Listo. Perfilar y clasificar los escritorios. Esto es una tarea que se debe realizar previamente, y digamos que hoy en día, y más acá en Colombia, pues los escritorios no están estandarizados. O sea, yo no puedo decir que 50 usuarios utilizan esto y esto, ¿sí? Word, Excel y PowerPoint. Porque hay muchos usuarios que utilizan muchas aplicaciones, hay otros que utilizan solo una, pero las tienen todas. Entonces, este punto es bien importante: perfilar y clasificar esos escritorios. ¿Quiénes verdaderamente utilizan solo 3 de las aplicaciones del negocio? 3 de las aplicaciones core del negocio. ¿Quiénes utilizan solo 2? En el momento en que yo perfile y clasifique esos escritorios, pues voy a poder, cuando voy a virtualizar, voy a poder definir si voy a darle a ese usuario un escritorio solamente para él, o voy a poder darle un escritorio dentro de un pool de escritorios que ya tengo clasificados y que todos tienen tales y tales aplicaciones. Entonces, ese es un punto bien importante, porque me va a ahorrar trabajo. Si lo hago bien, me va a ahorrar muchísimo trabajo.
plantear una arquitectura de servidores de acuerdo al assessment realizado. Pues recuerden que el assessment que me va a votar cómo están funcionando los escritorios actualmente, cuánta RAM están consumiendo, cuántos procesadores están consumiendo, cuánta red están consumiendo. Entonces, si yo tengo bien claros todos esos puntos, pues plantear mi arquitectura de servidores va a ser bien fácil. Si yo no hice un assessment previo, pues entonces voy a calcular eso ahí como que al ojo, y muy seguramente a futuro, cuando la empresa quiera crecer, pues de pronto no voy a poder crecer como yo quiero, o voy a empezar a ver que mis usuarios están diciendo que está lento, que esta infraestructura está lenta, que no pueden trabajar. Y recuerden que afectar a los usuarios finales de forma que no puedan trabajar en su escritorio, pues para una empresa es crítico. ¿Sí? Baja la productividad, eso significa que menos dinero, y pues caídas dentro de la plataforma pues también afectan muchísimo la continuidad del negocio. Entonces, si yo hago bien juicioso estos pasos de estas consideraciones previas, si yo hago un capacity planning de VDI, muy seguramente mi infraestructura de virtualización de escritorios va a ser la que debe ser y va a funcionar como debe ser. Realizar una prueba de concepto piloto para realizar pruebas sobre las aplicaciones a virtualizar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a centralizar aplicaciones y yo todavía no he mirado sobre qué arquitectura funcionan estas aplicaciones, qué tal estas aplicaciones funcionen solo sobre 16 bits, y yo ya tenga toda mi infraestructura montada sobre 64, pues ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo un problema. Me toca primero mirar y de acuerdo a esa prueba de concepto, a ese piloto, yo voy a poder definir qué aplicaciones se van a ir por Application Virtualization y qué aplicaciones voy a virtualizar en la sesión nomás, con RDS, ¿sí? Aplicaciones que solo funcionan sobre Windows XP o cosas así, consideraciones que debo tener sobre esas aplicaciones, las sé y las conozco si implemento o si hago esa prueba de concepto piloto. Si no lo hago, muy seguramente voy a encontrar cosas por ahí cuando ya estoy implementando mi infraestructura. Y por último, definir la estrategia de gestión del ambiente de virtualización de escritorios, el cual, pues, dependiendo de las cosas que yo, buenos días, dependiendo de las cosas que yo defina sobre mi infraestructura, pues me voy a ir por distintos caminos. Entonces por el lado de Microsoft, tenemos System Center Virtual Machine Manager, que nos permite gestionar de manera organizada y centralizada esa virtualización de escritorios. Y por otro lado, si yo lo que quiero también es poder monitorear esos escritorios, pues voy a poder hacerlo con una herramienta que se llama System Center Operation Manager, que, bueno, la estoy mencionando, pero eso es más que todo para el ambiente de los servidores, ¿sí? Monitorear los servidores que soportan todo ese ambiente virtualizado, ¿sí? Para eventuales caídas. Entonces, poder tener, digamos que una distribución dinámica de las máquinas virtuales, eso lo puedo hacer con esas dos herramientas, con Virtual Machine Manager y con Operation Manager. Me monitorea la plataforma, y Virtual Machine Manager ejecuta las acciones, que es mover las máquinas de un lado al otro, de un servidor a otro, de un nodo a otro, en vivo, sin caída del servicio. Entonces, eso me va a permitir a mí ser mucho más dinámico y poder llevar esa línea de continuidad del negocio, porque estoy asegurando que eventualmente, si me cae algún servidor, pues yo tengo cómo recuperarme rápidamente y subir esos escritorios sin problema. Eso es bien importante y toca planearlo desde antes, ¿sí? Porque si yo voy a planear eso, entonces ya no, digamos que voy a necesitar muchos más servidores. Si alguno se me cae, pues tengo que crear ese escenario para ver cuánta capacidad deben tener esos servidores. Entonces, si yo quiero gestionar ese ambiente de VDI y tenerlo totalmente dinámico, pues tengo que previamente haber planeado toda esa estrategia. Listo, entonces, hay una guía bien interesante que les quiero mostrar antes de terminar. Hay una guía por acá que tengo yo. Y es una guía de cómo implementar
Zendesktop, que es la tecnología de virtualización de escritorios de Citrix, sobre Hyper-V. ¿Sí? Entonces esta guía ustedes la encuentran en la página que les comenté ahorita, microsoftancitrix.com, en donde pues me va a mostrar consideraciones que debo tener en la arquitectura de los servidores para poder instalarse en desktop sobre Hyper-V, qué consideraciones debo tener, si quiero tener alta disponibilidad en los escritorios, las consideraciones de hardware, las consideraciones de CPU, networking, ¿sí? Si voy a utilizar Virtual Machine Manager, cómo debo diseñar yo esa infraestructura. Y pues es bien interesante si ustedes ya están empezando a pensar en ofrecer o en crear en su empresa un ambiente de virtualización de escritorios, que primero lean esta guía y después empiecen a pensar en qué tecnología van a escoger. Si es un ambiente muy pequeño, un ambiente de máximo 200 escritorios, lo podemos hacer con solo Microsoft. Si es un ambiente mucho más grande, pues la recomendación es que nos vayamos con Citrix y que hagamos una infraestructura bien interesante. Estos proyectos hoy en día acá en Colombia están tomando mucha fuerza. Las empresas están virtualizando no solo servidores, sino también escritorios. Y para nosotros, lo digo porque yo soy ingeniera de proyectos de una empresa que hace este tipo de proyectos, es bien importante tener bien definidos todos estos pasos y poder hacerlos y poder, digamos que convencerlos que la virtualización de escritorios es una tecnología que nos va a llevar hacia el futuro. ¿Sí? La idea es poder prestar un servicio, por ejemplo, de cloud desde escritorios, que es bien interesante. ¿Sí? Entonces, el escritorio va hacia allá, se va a volver un servicio que se va a prestar sin necesidad de atar a los usuarios a máquinas físicas, pudiendo dar flexibilidad a los usuarios para que accedan desde cualquier lugar a su escritorio, a sus aplicaciones. Sí, eso hoy en día para empresas como Movistar o otro tipo de empresas, pues es válido y les ha llevado a tener una productividad mucho mayor. Entonces, espero que pues esta charla les haya sido de mucha ayuda. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden hacer en este momento, o si quieren me pueden escribir al correo o me pueden escribir al blog. Los próximos pasos para ustedes, entonces, pues será que prueben, por favor, la tecnología instalando Windows Server 2008 R2 y empezando con Remote Desktop Services. Diría yo que ese es el primer paso para empezar a probar estas tecnologías. Asistir a más webcasts y realizar laboratorios virtuales. En la página de Microsoft hay un laboratorio virtual de Zendesktop sobre Hyper-V. Entonces, les recomiendo mucho ese laboratorio virtual, es bien interesante. Se van a dar cuenta cómo funciona sin necesidad de tener toda una infraestructura para poder hacer pruebas. Entonces, les recomiendo que hagan ese laboratorio virtual. Leer documentos como el que les mostré. Es un poquito largo el documento, pero vale la pena leerlo completico, porque así ya tenemos una visión de cómo es un ambiente y cómo tengo yo que formar un ambiente de virtualización de escritorios sobre Hyper-V. Y aprender más del sitio de TechNet. Saben que en TechNet están todas las guías paso a paso de instalación de cada una de las tecnologías de Microsoft, de la instalación de Virtual Machine Manager, la instalación de System Center Operation Manager, la instalación de System Center Configuration Manager, que fue una herramienta que se me olvidó nombrarles, que es una herramienta que me permite hacer deployment masivo de imágenes sobre una infraestructura, que me permite administrar y configurar de mejor forma los escritorios, administrar las actualizaciones que digamos que con el WSUS no es como tan claro. La administración de esas actualizaciones con Configuration Manager las puedo administrar mucho mejor y muchas cosas más tiene esa herramienta. Entonces les recomiendo mucho que lean sobre Configuration Manager. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a este webcast. Les voy a dejar acá un ratico estos links de interés que me parece que pueden utilizar para poder extraer información sobre todo lo que les hablé hoy. Iniciar la carrera de virtualización, y en este momento ya hay una carrera de virtualización de escritorios en Microsoft MBA. ¿Sí? Entonces entren a esa página,
Ahí van a encontrar material, van a poder presentar exámenes y van a comenzar a ganar puntos para subir, digamos que de categoría dentro del MBA. Y hay algo que para las personas que están en Colombia, más concretamente en Bogotá, hay algo que se llama los workshops. Es un evento que se llama Activa tu conocimiento, los cuales se hacen los martes y los jueves de 6 a 9 de la noche. Sí, los martes es desarrollo, los jueves es infraestructura. Yo los invito muy cordialmente a que asistan a esos workshops. Creo que deben, si no estoy mal, deben empezar en febrero o a finales de enero empiezan nuevamente, porque creo que en diciembre no hay workshops. Entonces, los invito muy cordialmente a que el otro año saquen ese tiempito para ir y aprender más de las tecnologías de Microsoft. Lo bueno de esos workshops es que allá se tratan temas técnicos puntualmente, no es nada comercial, es netamente técnico. Entonces, es bien interesante para nosotros, las personas que somos apasionadas por esta tecnología. Muchísimas gracias, que tengan un resto de día bien y pues espero que toda esta información les haya servido para su futuro. Entonces, les voy a volver a dejar mis datos ahí un momentico, por si tienen alguna duda me pueden escribir.